Buenas tardes a todos, buenos días para los que están y buenas noches, dependiendo de cómo se están conectando. Eh, Tenemos aquí el enorme privilegio de poder contar con Fernando Calderón para, para esta conversación tan importante, ¿no? Tenemos más o menos hasta las 5, unos 45 minutos de conversación para poder aprovechar a Fernando. La mayoría ya lo conoce, no necesita mayores presentaciones, doctor en sociología, eh, más de 20 años trabajando en el sistema de Naciones Unidas en temas de desarrollo humano, democracia, gobernabilidad, eh, muy presente en la academia, en diferentes universidades de Estados Unidos, de Europa, y recientemente en la silla de Simón Bolívar en la Cambridge University, ¿no? Desde el 2017-2018 periodo. Fernando, es un gran placer poder estar aquí contigo y poder aprovechar toda tu experiencia y tu conocimiento, ¿no? Para una conversación tan importante. Y creo que poco para empezar, la gran pregunta es el título de este conversatorio, ¿no? Hace ya 10 años que más o menos escribiste estas 10 tesis sobre la conflictividad y la protesta social en América Latina, ¿no? Donde se enumeraban una serie de temas que colocabas, ¿no? La desigualdad como base fundamental para la conflictividad en América Latina, el cambio en el espacio público, el rol de los medios y las nuevas tecnologías, cómo iban entrando en esta dinámica de la conflictividad, la capacidad del Estado en la respuesta limitada de procesar el conflicto, etcétera. 10 tesis muy importantes. La gran pregunta es, ¿qué continuidades y qué novedades desde esa época 10 años después, ahora en lo que estamos viendo en la región? Gracias, Fernando, y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación al Congreso Americano de Mediación. De verdad que un gusto estar con ustedes y si algo puedo transmitir de mi experiencia, pues me alegra mucho y muchas gracias, Santiago, por promover este diálogo. Mira, lo más importante, creo yo, que me he pasado la vida estudiando conflictos, lo más importante no es detectar la coyuntura de los conflictos, sino entender que los conflictos y su coyuntura se dan en una continuidad histórica. Es decir, en el estudio ese que hicimos un estudio entre el 2010 y el 2011. Y era una coyuntura de auge de las economías latinoamericanas, de auge de los indicadores sociales, y que por lo tanto el nivel de conflictualidad que registramos era en un momento de un nivel de conflictividad relativamente bajo. Nunca había bajado la pobreza como en ese periodo, y nunca se habían dado mejores indicadores sociales. Y además era un momento de alza de los precios de las commodities y de auge del modelo neodesarrollista y de estabilidad en el modelo neoliberal como el peruano o la semi-particularidad del chileno. Entonces, era un momento, un buen momento relativo de la región. Ahora, comparar en sentido estricto, en sentido, digamos, de sociología sistemática, no se puede porque no hay información. Hay otros estudios a los que me voy a referir, pero no hay información empírica del conflicto. Y ese es un problema central y debería ser un tema prioritario para este Congreso, porque no hay estadística de conflictos sociales. Hay estadística de todo, pero no hay estadística de conflictos sociales. Y mientras tú no tengas una información empírica, es muy difícil detectar esto que estás reclamando, que es la continuidad del tiempo en términos empíricos. Yo puedo asumir, y creo que no me equivoco, que 6 años después de este estudio explota nuevamente entre el año 18, 17 o incluso 16, 2016, 17, hasta la fecha, o hay una nueva explosión de conflictos, incluso 2 pequeñas olas de conflicción de conflictos. Y si luego yo voy para atrás,
veo que a fines del siglo XX, principios del XXI, hay otra gran explosión de conflictos. Y si sigo para atrás, en realidad vamos a detectar tres grandes olas en América Latina. La primera ola de conflictos fuertes son los que dieron lugar al proceso democrático y al proceso de inicio de la democracia. Ahí tenemos la primera ola de conflictos. Hicimos un estudio fantástico de eso en Sudamérica y fue bastante interesante. Una segunda ola de conflictos es un conflicto de crisis del modelo neoliberal en América Latina y que significó una explosión de conflictos. Tú mismo hiciste un estudio de uno de los principales momentos de conflicto en la región, que fue el estudio de la guerra que se llamó la Guerra del Agua en Cochabamba, que era una crítica al modelo neoliberal en su implantación de la privatización de sectores estratégicos de la economía. Ese fue un segundo momento. El tercer momento es cuando entra en crisis el neodesarrollismo, hay cambios políticos y hay una reemergencia y una ampliación de otro tipo de conflictos. Sin embargo, los conflictos que encontramos en esta coyuntura, por lo menos los que analizamos, tienen en la región, con todas sus variaciones, creo yo, reflejan un rasgo estructural de estos conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el núcleo de conflictos en la región más importante que se detectó ahí eran conflictos vinculados a las reivindicaciones de derechos humanos básicos, de reproducción social, simple y ampliada, es decir, que la gente pueda reproducir su vida. Y eso es alrededor del 60, 50 y tanto por ciento de los conflictos en la región. Eso yo creo que ha aumentado ahora, incluso. No hay estadística, pero probablemente ha aumentado. Varía por región, por país, desde luego. Unos son más ampliados, otros más simples, pero sigue siendo el núcleo de la reproducción social. Si a esto le pongo percepción de ese conflicto por parte de la gente, no solamente de conflicto, sino la percepción, el 81% de la gente, según una última encuesta, piensa que la desigualdad ha aumentado y que además es resultado de una situación de injusticia. Este es un rasgo estructural de América Latina, incluso en el periodo de mayor auge y de la mejor experiencia neodesarrollista o neoliberal, sea Chile o otro país. ¿Qué quiere decir esto? De que en América Latina se bajó la pobreza, pero no se bajó nunca en serio la desigualdad en ninguna parte. Seguimos siendo, nunca hemos dejado de ser uno de los continentes y las regiones más desiguales del mundo. El segundo tipo de conflictos son también centrales que se detectan ahí, que son los conflictos institucionales. Que la institución no tiene capacidad no solamente de procesar conflictos, sino que no tienen legitimidad para procesar conflictos ni para el ejercicio de sus instituciones. Eso puede variar, pero ese más o menos en ese entonces el 30% de los conflictos. Y luego hay un núcleo de conflictos más culturales, más sistémicos, que tienen que ver con temas centrales de hoy día en América Latina y que eran el 10% de conflictos, como son conflictos ecológicos, en conflictos culturales o multiculturales, conflictos ideológicos, etc. Esos probablemente también han aumentado en algunos países. Otra cosa que en ese entonces registramos es de que, y que ha cambiado, es que la radicalización de los conflictos era medio. Tomamos un índice de una universidad alemana y hoy día yo creo que esa radicalización de conflictos de nivel medio ha aumentado en América Latina. Y esa radicalización de conflictos de nivel medio además tenía niveles de represión medios y altos. Por ejemplo, los países de mayor conflictualidad del estudio son Argentina, Bolivia, Perú. Y el nivel de institucionalidad bajo. Que era mucho conflicto y escasa capacidad de procesar los conflictos. Hoy día creo que eso ha aumentado.
capacidad de procesar y estamos viviendo ahora en la región un boom nuevamente de conflictos sociales, pero tienen además características diferentes a las anteriores. ¿Qué quiere decir esto? De que hoy día lo que están en juego, así como la ola fue un movimiento democrático y de derechos humanos, la segunda ola fue una ola de reivindicación nacional y de participación social, en la tercera hay una reivindicación que tiene que ver fundamentalmente con la dignidad, con los jóvenes, con las mujeres, con los ecologistas, con los pueblos originarios y con demandas de un nuevo orden institucional donde la capacidad de procesamiento de estos conflictos es cada vez menor. Bien, excelente. O sea, si uno puede tener, digamos, algunas interpretaciones de lo que dices. Lo primero, preocupante el tema de la data, de la estadística, es cierto. O sea, no, ¿cómo podemos tener una lectura si no tenemos dónde mirar, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y si sobreinterpreto, digamos, lo que vas diciendo, estamos entonces viviendo casi un periodo acumulativo de estas protestas, porque los temas de la desigualdad han profundizado, ya no es pobreza, es desigualdad. El tema de la dignidad humana sigue estando en el primer plano, el tema de la reivindicación de la participación en las decisiones públicas es fundamental. Es decir, como si estuviéramos viviendo la acumulación de estas tres olas en este momento, ¿no? Una intensificación que se traduce en radicalizaciones, etcétera. Pero a ver, ¿qué hay de los actores sociales? ¿Quiénes están detrás de las protestas en el fondo? ¿Hay una lectura que se puede hacer en términos, o sea, ha ido cambiando en todas estas olas, ¿no? Desde los movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento minero, Aquí hay etcétera, que en Bolivia, y distinguir una ahora, cosa. ¿cómo? Hay que distinguir una cosa, por lo menos conceptualmente. No todo conflicto significa un actor, ni todo conflicto o un actor significa un movimiento social. El movimiento social es cuando tú tienes Esencial. una proyección de cambio histórico. El conflicto social es innato a la vida social. No hay sociedad ni democracia sin conflicto y sin actores, porque la sociedad está organizada en todas sus dimensiones, alta, media, baja, chica, lo que quieras, a partir del núcleo de conflictos. La democracia lo único que hace es procesar institucionalmente esos conflictos, vive de los conflictos. Pero lo que ha pasado es de que me imagino el tipo de actores son distintos. Hay alguna vinculación en todo caso entre los tres momentos, no es una cosa radicalmente distinta. Como por ejemplo, en algunas cosas sí, en los primeros momentos fue clave el movimiento obrero. Yo no entiendo la democracia en ninguna parte de América Latina recuperada sin el movimiento obrero, por lo menos en Argentina, en Bolivia, en Brasil, o sea, sin el PT, sin la CGT, sin la CUT, sin la Federación de Mineros, etcétera, etcétera, pues no hay democracia, simplemente, además que fueron los sectores más reprimidos. Lo mismo podríamos decir del otro gran histórico, del otro ciclo histórico que dio origen a los populismos de primera generación, pues sin movimiento campesino indígena no hay revolución mexicana, no hay revolución cubana, no hay revolución boliviana, no hay reforma en Guatemala, no hay nada. Por lo tanto, son actores históricos. Y también los estudiantes jugaron un papel a lo largo de la historia y siguen jugando. El otro dato interesante de ese estudio, que es un cambio sí radical respecto a los otros conflictos, antes de pasarte a contestar de los movimientos, de que los conflictos, ya lo probamos empíricamente en ese estudio y hoy día ya creo que está demostrado, aunque no hay datos, son y están gestionados en la red. Son conflictos ya que están en la sociedad de la información y en redes de información y comunicación. Y que por lo tanto no se entiende si no se entiende la digitalización de la política. Entonces vuelvo a lo anterior. Entonces tú tienes esos movimientos históricos que han empezado en la primera ola, pero también han sido fundamentales los movimientos de los derechos humanos. O sea, no hay democracia en este continente sin las madres mineras, sin las madres de la Plaza de Mayo, sin las movilizaciones de las mujeres afrodescendientes en buena parte de América Latina,
sin los mayas, etcétera, etcétera. Es decir, y de las mujeres han tenido, en esta primera ola han tenido un papel fundamental. En la segunda ola ha sido una demanda fundamental de Estado. Todas las estadísticas que teníamos en ese entonces armaban que la sociedad reclamaba una presencia fuerte del Estado entre un 75 y un 82%, ¿no? Entonces era una demanda de una participación del Estado en la sociedad y una nacionalización de las empresas transnacionales en este segundo ciclo de los modelos neodesarrollistas. Y que además tienen una característica fundamental a la diferencia del otro periodo, es de que emergen con líderes carismáticos fuertes, que se alimentan de estos actores y de estas luchas. O sea, no hay Evo Morales sin el multiculturalismo, no hay Kirchner, perdón, sin el movimiento obrero y villero argentino, no hay, etcétera, etcétera. Emergen movimientos en todas partes con esos rasgos, que es otro rasgo importante, y que por lo tanto aglutinan los conflictos con sus ventajas y sus desventajas y la gestión de los mismos. Pero en el tercer momento, que además progresivamente es una integración cada vez mayor de la lógica del conflicto en la globalización, en la economía capitalista informacional, para ser más preciso, es de que la lógica de cualquier conflicto que tenemos acá está en cadena o vinculado con las transformaciones y la crisis de la misma economía global multidimensional. En ese informe, un colega nuestro hizo el primer informe, el primer estudio de la crisis multidimensional del capitalismo, que se reprodujo después acá con tanto mayor fuerza entre lo económico, lo social, lo cultural y lo político. Hoy día la crisis de la democracia es generalizada a todas partes del mundo. Hablamos de la crisis de sistemas políticos estatales, pero ha habido y hay una crisis brutal de la democracia y de la legitimidad de la democracia en todo el mundo. Y que el gran desafío es reinventar esa democracia. Por eso la tercera ola es tan significativa, porque la tercera ola pone énfasis sobre la base de estos problemas estructurales de desigualdad, institucionalidad y reconocimiento cultural, se instalan estas demandas que tienen que ver, y la más importante de todas, que ha crecido, se ha originado en los otros olas, pero que hoy día tiene un rol estratégico central, el movimiento de las mujeres, de los LGBT. Es un salto brutal que tiene, y que el conflicto está instalado y donde están surgiendo movimientos. Eso sí, que está en juicio el sistema patriarcal. Eso es más difícil cambiar el sistema patriarcal que cambiar un modo de producción, porque es más fuerte que dos o tres o cuatro modos de producción juntos, por usar un concepto de ese orden. Entonces, otro actor fundamental y otro movimiento emergente que además tiene muchos rasgos y tiene mucha polivalencia y es muy diverso, es la cuestión ecológica, que son los movimientos ecológicos, muy a menudo vinculados a los sectores de los pueblos originarios o afrodescendientes, pero con altísima sensibilidad en la juventud. En otro estudio que hicimos en el informe del desarrollo humano del Mercosur, los grandes protagonistas y los más sensibles ante las movilizaciones ecológicas con un carácter práctico eran los jóvenes. Entonces, es un tema complejo, y el tercer elemento central que es clave, que es nuevamente una demanda ética y de dignidad que está vinculada a los derechos humanos, que cruza las anteriores y que se expande de una manera central, y que hoy día se ha fortalecido, ampliado y crecido con esta gestión de la pandemia generado por esta crisis multidimensional global. Claro. Ahora, en el libro que escribiste con Castells de América Latina, el último, ahí utilizas una metáfora maravillosa, andina, ¿no? De la Camanchaca, que es esta neblina pesada, oscura, que viene y que lo abarca todo, digamos, y que no deja ver nada alrededor, ¿no?
y que siempre te he escuchado además hablar de que si te mueves, estás fregado, si si te quedas quieto, estás fregado. Entonces, es muy potente la metáfora y parece que estamos en medio de esto, pero también se han ido visualizando quizás algunas luces, por ejemplo, Chile. Chile ahorita todo el mundo habla de la gran esperanza que significa porque ha salido, digamos, en el proceso que conocemos. Pero la pregunta es específicamente, ¿seguimos en lo profundo de la Camanchaca? ¿Hay algunas luces que se están dando? Se está reduciendo un poco la incertidumbre por estas salidas que se pueden dar como el caso chileno, o cómo ves dónde estamos ahora en medio y por dónde salir, digamos. Yo no quiero ahorita contagiar pesimismo, ¿no? Aunque yo estoy muy pesimista. Ujú. Yo creo que sigue siendo central la Camanchaca y no solamente la Camanchaca es una crisis en la subjetividad, sino es una crisis en la vida cotidiana, es una crisis en el modo de vida, es una crisis del modo de consumir, es la crisis del modo de moverse, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la salud sobre todo, tiene que ver con el poder redimensionado, tiene que ver con la presencia viva de la muerte en la cotidianidad incluso de los más ricos, a pesar de que en este continente y en el mundo lo que ha aumentado, como han registrado los informes de desarrollo humano de Naciones Unidas y el de América Latina, ha aumentado el nivel de concentración de los más ricos y ha aumentado el nivel de riqueza proveniente del narcotráfico. O sea, yo soy muy pesimista porque ahí está el núcleo del poder central. Si yo lavo 300 billones de dólares a 500 billones de dólares al año para fortalecer el capital financiero comercial derivado de la cocaína, pues, pues ni chances tengo. Y aumenta el consumo de esa droga y además el número de multimillonarios en América Latina, es lo que he leído esta mañana, ha aumentado en 31 el número de multimillonarios latinoamericanos, es decir, más de 1.500 millones de dólares. Es muy fuerte eso y todo esto en medio de una crisis política y de incapacidad de enfrentar no solamente la pandemia, sino los saldos y las consecuencias de la pandemia, ¿no? Donde las posibilidades de mediar son muy complicadas. Entonces, sin embargo, a pesar de todo eso, suceden cosas interesantes, importantes, como las que está sucediendo en Chile, ¿no? El movimiento de los indignados en Chile ha colocado, como colocó en Bolivia hace más de 10 años, el tema del Estado plurinacional, ha colocado el tema de la dignidad, ha colocado el tema de la crítica más brutal al modelo de desarrollo neoliberal administrado con mucho éxito, en muchos sentidos, por la socialdemocracia. Pero eso se agotó ese modelo en Chile, está fantástica la crítica y la demanda de cambio institucional y de modificaciones, pero no hay una discusión sobre un modelo de desarrollo en Chile. Yo por lo menos no lo he escuchado, ni entre los intelectuales ni entre los políticos. Y el papel que tienen los medios de comunicación de masa y la política digital pasa a ser absolutamente central. Sin embargo, no hay discusión sustantiva hacia dónde se quiere ir. Ese Es es el un lugar tema más fundamental. interesante que es el más interesante, que es en Chile. Ahora, es fundamental. Y ahí el tema que tocas es clave. O sea, cómo finalmente se reconcilia democracia y economía, ¿no? Como un puente de equidad, que ese es un nuevo modelo de desarrollo en el fondo. Creo que esa es la discusión también en la región en el fondo, ¿no? La promesa neoliberal, digamos, no estaba asociada a democracia o la recuperación de la democracia, digamos, no tenía este componente de la reproducción material y la dignidad y la equidad en términos de económicos, ¿no? Entonces aquí hay también una demanda de cómo claro, revinculas, digamos, la economía con la democracia.
Y estamos viendo también porque todos los indicadores, digamos, de percepción hablan de este desencanto con la democracia, pero siguen pensando de que es la mejor forma de gobierno que existe, ¿no? Entonces, una de las salidas tendría que pasar por esta rearticulación o reinvención de esta relación democracia, participación, economía, modelo de desarrollo. Claro, el tema es de que no va a ser resuelto por los propios países latinoamericanos. Hoy día este es un tema global y hay que pensar globalmente y hay que actuar globalmente. Los movimientos sociales han empezado a hacerlo, pero seguimos encerrados en una lógica nacional. Y es fundamental dar un salto, por lo menos a nivel latinoamericano, a nivel global, para pensar no cómo Chile se inserta en la globalización o cómo Bolivia, aliado con no sé quién, tiene un papel en la globalización, sino cómo se puede construir una lógica de pactos en Latinoamérica para tener una voz con mayor poder en la globalización, que es lo que está reestructurando todo, y se está reestructurando hoy día a sí misma, ¿no? Claro. Entonces nosotros hablamos Importa. de esto, pero piensa en la India, piensa en el África, ¿no? Entonces eso es fundamental. Hoy día la economía chilena está vinculada más a China que América Latina o al resto del mundo. 71% del comercio de Chile es con China, y de Perú otro tanto, y de Brasil otro tanto, y la Argentina otro tanto. ¿Cuánto han discutido los gobiernos de Bolivia, Brasil, Argentina, Chile de cómo negociar o vincularse con China? Cero. ¿Cuánto han discutido los movimientos sociales? Cero. Entonces este es un tema serio y es una responsabilidad también de la Academia y de Naciones Unidas. ¿Cuánto a Naciones Unidas promueve esto? Poco. ¿Me entiendes? Entonces hay un desafío enorme. Menos mal que hay estos movimientos, estas protestas, pero está en juego repensar la democracia. Desde luego que la gente prefiere vivir en democracia, pero es como se dijo aquí en el 2001, que se vayan todos, pero que se quede la democracia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es una paradoja, ¿no? De Sartre. Lo Claro, estudiamos claro, acá ahí en el hay, ajá, desarrollo humano del primero que hicimos con el negro Portantiero, la Liliana de Riz, etc. Aquí en la Argentina, pero lo mismo en Chile. El informe que vimos en Chile es que la modernización integraba al mercado, pero generaba malestar que cuestionaba la modernización. Entonces, ¿qué pasa? claro. No, interesantísimo esto de la reconfiguración de los pactos regionales al final, ¿no? Porque, bueno, ya han habido experiencias fallidas y experiencias que están ahí, pero que no vinculan, digamos, el cómo tener estas conversaciones regionales sobre la base de un cuestionamiento al modelo de desarrollo, a poner la dignidad en el centro, a crear institucionalidad que pueda responder a estos tremendos desafíos, ¿no? Para poder visualizar ciertas salidas a la Camanchaca. Creo que ahí, digamos, si no hay una respuesta todavía, si es que hay luces, por lo menos sí se abren algunas rutas que se deberían tomar, ¿no? Otra cosa es ver cómo se pueden articular esas rutas, ¿no? Qué capacidades hay en los estados, en los actores, etcétera, etcétera. Con todas estas limitaciones o dificultades, grandes dificultades que hablas en términos de la penetración del narcotráfico en la economía global, en las estructuras estatales, etcétera, etcétera. Sí, hay bastante por ver. Pero lo que voy, digamos, rescatando también es que finalmente las bases de que motivan la protesta y el conflicto social se están acrecentando, ¿no? Básicamente, en el fondo, lo que implica que eh, que estos años que vienen, digamos, son vitales para ir viendo cómo se van a ir abordando estas posibilidades para salir de, este, de esta capanchaca, ¿no? En el fondo. Eh, pero también rescato, digamos, las luces de ciertos actores que están en gestación de convertirse en movimientos, como decías, ¿no? Nunca se pierde esa perspectiva de que al final quien va a liderar esta salida, digamos, el actor que va a liderar la salida está en construcción, digamos. No tenemos todavía claridad en cómo va a terminar esta construcción, pero sí hay
ciertos rasgos, ¿no? A ciertos rasgos. Em, Finalmente, a ver, Fernando, has estado trabajando, como decía al inicio, en temas de democracia, desarrollo humano, gobernabilidad dentro del sistema de Naciones Unidas en diferentes ámbitos, pero también desde la academia. ¿Qué balance podrías hacer, digamos, o con qué balance podríamos ir cerrando, digamos, esta discusión eh, sobre justamente las posibilidades de ir articulando estas ideas que dices? La ruta está clara, pero ¿cómo vas articulando todas estas ideas? ¿Por dónde vas viendo? Considerando, digamos, todo el recurso y toda la trayectoria que has tenido, ¿no? Considerando lo que ya has dicho del tema de las estadísticas, de la información, de la data, considerando estas posibles puntos de salida como los pactos regionales, toda esta consideración, ¿cómo, qué balance final haces para poder ir... Bueno, sabes que digo yo creo que primero es clave fortalecer la capacidad de investigación y de reflexión para pensar estas cosas y las distintas opciones también de desarrollo, porque creo que se han agotado los modelos de desarrollo y se han agotado las formas de la democracia. Entonces es fundamental una investigación que vincule ciencias duras con ciencias blandas. Es fundamental que Naciones Unidas tenga una transformación a sí misma. No le ha dado el cuero para enfrentar esta crisis por muchos esfuerzos y notables personajes que hayan existido. No ha podido ayudar ni gestionar, ha pasado a ser un socio menor y hay instituciones que, como dicen en México, que ni chances tienen. Pero con todo yo creo que hay algunos puntos que son claves y que tienen que ver con esta metáfora de navegar contra el viento, ¿no? De que tenemos que aprender a navegar contra el viento para poder enfrentar estas grandes situaciones. El primer punto que yo quería replantearte es el tema de una gobernabilidad sistémica. Fíjate, más allá de los proyectos que nunca se deben olvidar, es clave para enfrentar esta pandemia y las consecuencias nefastas que tienen, reinstalar un tema de gobernabilidad sistémica, independientemente de quién sea el gobierno, y romper la lógica de polarización. Esto me parece absolutamente fundamental. Ni la fragmentación ni la polarización resuelven nada, sino van a deteriorar más lo que hay. Ya hay en América Latina una tendencia a conflictos policéntricos, muchos conflictos que se multiplican y se dividen. Por lo tanto, una gobernabilidad sistémica quiere decir umbrales mínimos de funcionamiento de las instituciones, de la economía y de las condiciones sociales mínimas para que la gente no se muera. Y ahí el papel de la mediación es absolutamente fundamental, porque esto no lo va a resolver un partido, esto no lo va a resolver un jefe, esto no lo va a resolver un parlamento, esto no lo va a resolver. Tiene que haber una lógica de mediación. Pues la competitividad sistémica es el tema de la coyuntura. Quien tenga capacidad de armar un programa de gobernabilidad sistémica concertado, más chances tendrá para enfrentar las consecuencias brutales de esto que estamos viviendo. Otra cosa que Fantástico. me parece importante para gente como ustedes que trabajen en este tema, es fomentar esta cultura de solidaridad en los procedimientos, ¿no? Y la construcción de confianza vinculada a los actores. Si no hay eso, no hay alteridad, no hay pluralismo, no hay reconocimiento, pues ni chances tiene. Y eso es fundamental. ¿Cómo construir confianza? ¿Qué es algo aparentemente tan simple, pero a su vez tan difícil cuando el nivel de desconfianza es tan alto? Y lo que resuelve el tema de la desconfianza, a mi juicio, es una política deliberativa. Equidad en los actos de habla, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y colocar también la solidaridad. Ahí dices, creo que es fundamental o sea, para romper la desconfianza, la política deliberativa, pero la solidaridad, ¿no? Creo que ese relacionamiento interpersonal mediado por la solidaridad ese es clave
para estas Pero es construcciones, ¿no? también una De cultura confianzas de duras, ¿no? solidaridad de procedimientos, Sam, no Ujú, valores de ujú. solidaridad, no cómo tenemos procedimientos que sean solidarios, que los derechos que tengo Ah, yo salgan de los derechos del otro. Ese es fundamental. En países que tienen estas jerarquías, estos conflictos y estos poderes, que se basan cabalmente en la ausencia de solidaridad de procedimientos. Yo quisiera tomarles un examen a los políticos de también. América Latina y preguntarles no qué has dicho, sino qué ha dicho tu enemigo. ¿Y por qué ha Ah, dicho eso? Bueno, otra cosa que Kais. me parece Ujú, clave, ujú. Santiago, es privilegiar las agendas territoriales para fortalecer los municipios y los gobiernos locales y retomar esa maravillosa experiencia de Recife y de Porto Alegre y de otras experiencias locales que hay en la región. Hay que fortalecer lo local porque en lo local la gente tiene más presencia. Eso me parece clave. Me parece clave políticas específicas para fortalecer la capacidad informacional educativo de los jóvenes, sobre todo los que están en el sector informal. Y desde luego hacer estos acuerdos estratégicos de América Latina frente al mundo. No ir al mundo no yo como brasilero voy a hablar con los noruegos para conseguir no sé qué negocio que beneficie a Brasil, mientras que los argentinos están haciendo otra cosa con no sé qué otro Ah, socio. Es insuficiente y ya no sirve mirar el espejo europeo. Vamos a hacer ujú, como Finlandia, vamos a hacer como no sé sí, quién, se acabó. No quiere decir uno que no comparta, no vea, pero si no tienes una mirada global, si no entiendes lo que está claro, pasando en China, si no entiendes lo que está pasando en el cambio tecnológico, si no entiendes lo que es inteligencia artificial, no puedes hacer nada. Y el capital fundamental que tiene América Latina ahí son los jóvenes. Ahora, claro, en el campo académico, a otro nivel, y eso tiene que ser fomentado por el Estado, y en la cultura que yo decía, hay que promover un desarrollo de una ciencia social que construya opciones de desarrollo informacional, ujú, ecologizados, etcétera, y que de esta discusión y de esta salgan opciones. Y eso tiene que mirar la ciencia, la tecnología y el arte. Si no hay esa mirada ujú. integrada, si no hay un pensamiento complejo, sistémico, no va a salir. Y eso no sale o no se reinventa en función de lo que dijo el líder del siglo pasado, sin olvidarse la Claro, importancia de la experiencia de esos líderes. Es importante que la misma sociedad tenga capacidad autorreflexiva y que sea totalmente incluida a partir de sus identidades en estas sociedades de la información que nos toca vivir, que además están cambiando. claro. Claro. Ahora, volviendo al tema de esto de los pactos regionales que necesitamos, ¿no? De pensar todos juntos como región. Ahí la arquitectura actual parece absolutamente insuficiente y obsoleta, ¿no? Mercosur, Pacto Andino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo piensas, digamos, que se puede conducir, ¿no? Desde sociedad civil también, desde la academia, desde la institucionalidad estatal, ¿desde ¿Sabes, Santi? Yo dónde como he pensar esto? visto esto y lo he estudiado un poco, Ujú, tiene que ser práctico. Si ujú, estamos buscando un acuerdo ideológico entre México y Brasil, nuevamente ni chances tenemos. ¿Ah? Yo creo que aquí hay que empezar por cosas concretas. ¿Por qué no hacen una reunión del litio, los países que producen litio, en un contexto de discusión latinoamericana y elaboran una política para el mercado del litio, que sabemos que es claro. estratégico? ¿Cuántas veces se han reunido los ministros de Relaciones Exteriores de estos países que tienen litio para discutir estrategias del litio? Ni una sola vez. Entonces, si Claro. no hay una visión latinoamericanista de Latinoamérica, pero moderna, no solamente en base a los valores del pasado, no hay, pero tiene que ser en primera instancia pragmática, hay que mostrar resultados, tiene que tener agencia. Y ahí claramente la negociación tiene otra dimensión y otro sentido sobre el cual no se hace nada, o se hace muy poco.
¿Cómo diablos yo vinculo este tipo de empresas informacionales entre sí para que tengan una política en el mercado global? Y Ah, no solamente cómo acumulan o cómo se concentran. sí. ¿Cómo hago Fernando, yo la para... última pregunta. La última pregunta porque ya estamos con el tiempo. Generalmente uno va siempre, cuando está con una interlocución tan importante como la tuya, digamos, tiende a pedir una recomendación de un libro, de un texto o de alguna investigación, pero lo que yo quiero hacer es preguntarte eh, más bien cuál sería tu recomendación desde el arte, que ya lo mencionaste. O sea, yo quiero entender lo que está pasando en América Latina, pero desde la expresión artística, ¿no? Desde la pintura, desde el teatro, desde el cine, etcétera, desde la música, no sé. Porque siempre está el arte como una expresión vanguardista, ¿no? De lo que va sucediendo en sociedad, pero ¿qué podría haber? ¿Qué tendríamos que ver, contemplar, que nos ayude a entender mejor lo que estamos viendo desde el arte? Como yo te decía, o sea, tú no entiendes los movimientos de dignidad en Chile, si no entiendes la producción estética que los acompañó y que preanunció lo que iba a venir. Los movimientos mapuches, los movimientos LTV, el movimiento Pedro Lemebel, ¿me entiendes? Fue fantástico. Yo no puedo entender el nuevo arte y la vinculación con la ecología y las comunidades, por ejemplo, con Saraceno aquí en la Argentina. ¿Me entiendes? Yo no puedo, y él está mezclando el problema de la comunidad en empresas, en zonas donde se produce litio, con astronomía y con globos, y está predeterminando, no está dando una receta de desarrollo, está haciendo una producción estética entre ciencia dura, arte y comunidad. Eso es una novedad extraordinaria. Tú mismo me comentabas de experiencias que hay en Bolivia sobre alimentación que se hacen en las villas. Ah, 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 y en fin, a lo largo y ancho de América Latina hay este tipo de experiencias, en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico. Están diciendo cosas muy, muy Excelente. importantes. Lo que no hay, porque son expresiones muy nuevas, hay una gran teoría sobre este nuevo movimiento estético. No hay. Hace falta una teoría sobre el movimiento estético. Importantísima la vinculación. Entonces, Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un gran privilegio y un gusto poder conversar contigo. No sé si tienes alguna reflexión, unas palabras finales para terminar esto. No, nada, perfecto. Gracias, Santiago. Excelente, muchísimas gracias y gracias a todos que han estado pendientes de esta conversación maravillosa. Un saludo para todos, gracias. Cantándome